Francisco, ¿se ha registrado Están algún tipo de gritándose básicamente enfrentamiento? entre algún tipo mira. de... Perdón, eso mismo. Yo me puedo acercar acá al sector ¿Son donde están, en contra o a favor de Maduro? por decirlo, entre donde estamos nosotros. Estamos mostrando justamente lo que está pasando. Todo perfecto, todo perfecto. Sí. En el fondo, ¿puedes contarme qué es lo que estaba pasando? Chile. Lo evidente de Chile. ¿Qué está pasando acá con este grupo? La posición que tiene con el grupo de frente. ¿Cómo, hermano? La posición a Nicolás Maduro y qué les pasa a ustedes con el grupo de frente. No, ese grupo es pagado, hermano, 100%. Claro. Esa gente ni siquiera habla español. Aparte tienen banderas ahí ligadas con vainas de árabes y vainas así. De este lado estamos la gente que en verdad hemos sufrido y que estamos en contra de esa gente, brother. Eso es minoría. Aquí somos mayoría, hermano. Los que estamos a favor del pueblo de Venezuela. Esa gente no sabe lo que es sufrir. Esos son pura gente falsa, hermanos, pagados. Pura gente miserable. Y a este le damos a dar así, mira. ¿Qué cosa hiciste, perdón? ¿Cómo? ¿Qué cosa has hecho? ¿Qué cosa? Vamos a ver qué cosa hiciste recién. Esto, papi, mira, ¿ves? Esto significa cadena perpetua. Maduro no va a salir más nunca. Ahí se va a pudrir, ese genocida, porque él es un genocida, hermano. Muchas gracias a los hermanos Moreno. Isaac Rodríguez, papá, bendiciones a la gente de Chile. Le agradecemos a Isaac y que él nos contaba más o menos un resumen de la situación, porque donde estoy yo es el corral de la gente que está manifestándose en contra de Nicolás Maduro. Y atrás mío, los letreros básicamente hablan de terminar la intervención de Estados Unidos en Irán, la intervención de Estados Unidos en Venezuela, evitar cualquier tipo de incursión estadounidense en Cuba. En el fondo son una serie de grupos. Para ser súper franco, cuesta encontrar gente que habla español en los grupos de al frente, pero que ellos básicamente dicen que algunos han hablado de que el gobierno venezolano ha cometido errores, pero que eso no significa para los simpatizantes de Nicolás Maduro, no significa una operación militar como la que podemos ver. Errores, dicen ellos, sí. Claro. Estamos hablando que eso no significaría que tendría que traducirse en algo como lo que ocurrió el 3 de enero con esta captura, perdónenme la expresión, cinematográfica que realizó Estados Unidos de Nicolás Maduro. Pero el ambiente acá es mucha tensión, mucha pelea. Creo que lo más suave que he escuchado que se han dicho entre ambos bandos es asesinos, que desde el frente hacen una serie de gritos y consignas bastante usuales en las manifestaciones que he podido reportear acá en Estados Unidos, vinculadas justamente a la posición, como les decía, en general, Francisco, y en algunos temas, por cierto, en particular del gobierno de Donald Trump. Dígame. Sí, mira, es solamente para hacer la comparación, porque la primera vez que Nicolás Maduro concurre al tribunal también llegaron muchas personas a manifestarse a favor, en contra, por supuesto, lo mismo que estamos viendo ahora, pero era una reacción mucho más emocional, de esa tranquilidad de que el narcodictador, como se le denominaba a Nicolás Maduro, estaba ya respondiendo ante la justicia, verlo allí al interior de un tribunal. Hoy día tenemos también esa misma emoción. Hoy día la sensación es distinta, ya han pasado varios meses. Creo que das en el clavo respecto a que hay sensaciones distintas, porque la efervescencia que se sentía en el momento de esta primera audiencia, donde es la presentación de los cargos, yo digo el equivalente a la formalización, que es el indictment, cuando se le entrega esta lectura de cargos ante el tribunal, acá los ánimos de alguna manera se hacen parejos con la cantidad de gente. Hay bastante gente, pero no tantos manifestantes como los que había de la vez pasada, insisto, de bando y bando. Ahora, en términos solamente me perdonan la ñoñez, algunos de allá todavía soy bastante fanático del tema judicial. La audiencia de hoy día va a haber un par de temas bien específicos, pero súper relevantes, incluso una audiencia crucial, porque una de estas audiencias tiene que ver con una moción, mejor dicho. Antes de que me recuerdo, mira, escuchen acá el himno de Venezuela que ha sido cantado por los opositores. Mira, mantengámonos con ese ambiente, Francisco, y sobre todo para que tú nos vayas relatando las medidas de seguridad y cómo también es trasladado hasta este tribunal. Quiero saludar a Libardo Buitrago, que por supuesto nuevamente muy atento a esa noticia internacional y además
la explica de manera tan didáctica, porque hoy hablamos de Nicolás Maduro, que enfrenta a un tribunal, pero en el fondo él también pidiendo, porque no ha podido pagar los abogados. Entonces dice que se le han retenido sus recursos de manera ilegal, claro, y que no ha tenido, por ejemplo, esos recursos para poder defenderse. ¿Eso es parte de lo que podríamos ver hoy día? Muy buenos días, Pri. Hola, ¿qué tal, Luis? Buenos días, Pancho. Hoy vamos a ver lo siguiente. La estrategia de los abogados de Nicolás Maduro es presentarlo como un hombre pobre que necesita de los recursos de Venezuela, que están congelados por la decisión del Departamento de Estado de los Estados Unidos y que no lo podrían usar para pagar los abogados privados que tiene contratado ya Nicolás Maduro. Ya. Eso es lo fundamental del alegato del día de hoy, y han interpelado la sexta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que dice que ninguna persona puede ser juzgada en Estados Unidos sin que no tenga defensa. La enmienda no dice que sea defensa privada o defensa pública, porque entonces hay. Ellos hacen una lectura de esa enmienda a favor. Claro, están preocupados porque... conveniencia. Pero el juez le puede asignar una defensa pública. Sí, por eso. Entonces, y además una cosa importante, la Defensoría Pública, hay muy buena Defensoría Pública. La gente tiene a pensar que siempre son los mejores abogados los del sector privado. Déjeme decirle que las defensorías públicas también hay muy buenos abogados. Ahora, no hay tan buenos también, es decir, hay de todo. Si el juez tiene hoy tres posibilidades. Una, rechaza la moción y dice, no señor, ustedes verán de dónde sacan los fondos para pagar. O sí señor, yo acojo la moción y vamos a ver de dónde sacamos el dinero para que se paguen los abogados privados. O puede inventarse una situación totalmente distinta en donde no sabemos, porque la potestad de un juez en los Estados Unidos es muy, muy amplia. Sí. Así que no es para derribar el caso, no, hagamos esa precisión. No vamos a pasar hoy, 82 días después, que el juez diga, no, ¿sabe qué? Despachen a Maduro, contrátenle un pasaje de aéreo en una aerolínea, mándenlo allá, la Silita también, despáchenlo, lo regresamos. No, eso no va a ocurrir. Eso no va a ocurrir. Hoy lo que va a suceder es que el planteamiento de los abogados de la defensa, que están muy preocupados de sus honorarios, que no son baratos. Total. Entonces lo único que no pueden decir es, no, espérese que yo tengo una platica allá en Suiza, que yo tengo una platica en Uzbekistán, en Afganistán, en Turkmenistán. Turquía tenía mucho también. Claro, en donde le han detectado que está la gran fortuna que Nicolás Maduro amasó en tanto funcionario de la Revolución Chavista. Bueno, pero aquí de fondo, y porque esa algarabía que se ve allá y que Francisco nos ha descrito también, Priscila y José Luis, es que jamás los integrantes del régimen chavista, y menos Hugo Chávez, jamás imaginaron este escenario. Es decir, que la cabeza del heredero de la revolución chavista hubiese sido extraído por los Estados Unidos y puesto en el marco de una investigación judicial. Importante decir que Maduro está acusado de 4 cargos. Lo enumero porque quiero ir con la Anita, que conoce mucho de esto, para que también nos vayamos compartiendo en esta conversación. 3 de conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos. Y un 4º delito de posesión de esas armas. Acordémonos también de que la defensa, cuando se presentó por primera vez ante el tribunal, él declaró ser un prisionero de guerra, claro, que es dijo, soy el presidente legítimo de la República Bolivariana de Venezuela y he sido capturado en mi calidad de prisionero de guerra. Básicamente, Ana María Silva, tú que has seguido este caso y todo lo que está sucediendo, digamos, en torno a Venezuela, te sumamos a la conversación. Yo estoy sumamente expectante, Repe, Pri, Libardo, por lo que vamos a ver hoy día. Será una sorpresa, es lo que nos han dicho algunas personas, por la delgadez de Nicolás Maduro. Lo adelantó su hijo, que íbamos a ver un presidente atlético, decía él, refiriéndose al exmandatario Nicolás Maduro, que ya cumple 82 días, como ustedes lo decían al principio, y que, Repe, Pri, hoy lo trasladan con extremas medidas de seguridad, allí donde está nuestro compañero Pancho, a los dos juntos. Y ojo, por un tema de costes, es más barato llevarlos a los dos juntos, y sería segunda vez que Cilia Flores, su señora, y Maduro se ven.
¿Cuándo habría sido la primera vez? En una visita consular que es sumamente difícil de concretar. Y hoy sería la segunda vez que se ven después de esa detención que fue de película, después de la visita consular, y sería hoy el traslado custodiado por la DEA. Repe. Custodiado por la DEA. Oye, vamos a Estados Unidos porque allá está Francisco y quien, ¿cómo se llama? Nos está dando cuenta de quiénes están en contra de Nicolás Maduro y quiénes están a favor de Nicolás Maduro. Efectivamente, lo hemos visto y se ha visto también mucho a través de redes sociales de que los que están a favor de Maduro más bien están en contra de la intervención del presidente de Estados Unidos en este caso Venezuela. Y es verdad que no encontráis ningún venezolano dentro de esa multitud que defiende y que pone Free Maduro, como ahí está, Free President Maduro. Es verdad, y eso es da para sospechar. Francisco. Es una lástima. Estamos escuchando en este momento una discusión entre una de estas personas, como decía Repe, que están en contra de la intervención de Estados Unidos y quienes respaldan la acción de Estados Unidos. Pero ¿quién fue que trajo al presidente Maduro porque se quiere robar el petróleo de Venezuela? Donald Trump. ¿Usted qué le va a doler Venezuela, señora? ¿Y de Cuba qué va a agarrar cuando libere de Cuba cuando libere? Esto es un diálogo de sordos. Señor, ojalá le alcance para que se acomode los dientes, ¿no? Usted está aquí más por rabia a Trump que por defender a Maduro. Usted está aquí más por rabia. Los voy a dejar ahí un segundo nomás, Repe, o por lo menos allá atrás mío, que continúa la discusión y hago un poco lo que decías tú, un poco de diálogo de sordos, ya que acá nadie va a moverse ni un centímetro de su posición respecto de toda la discusión que se está dando. Perdón, la imagen no es tan divertida, pero lo que está ocurriendo allí es lo que estamos esperando y lo que decía Libardo. Es lo que está pasando. En unos minutos más. De hecho, acá son las 10 de la mañana, estamos a una hora de que comience esta audiencia, que es a las 11 de la mañana acá en Nueva York, a las 12 en Chile, donde se van a discutir este tipo de situaciones. Y como bien dice Libardo, es bastante, solamente para verificar la hora que no me estoy equivocando, es bien difícil que se desestime y que incluso si es que llegara a haber un dismissal del caso, hay grados, por decirlo de alguna manera. Puede ser subsanado o remediado, como se dice acá, el aspecto de una manera bastante más rápida, como teniendo un abogado de oficio o abogado penal público. Pero también hay otro aspecto para ponerlo en conversación, que yo creo que allá lo manejan, que en la fase del discovery, que es cuando ya las pruebas van a empezar a compartirse entre la defensa y por parte de la Fiscalía, por los abogados del Departamento de Justicia, está la situación de que el punto 13 de este acuerdo de descubrimiento dice que quieren impedir que los otros defendidos, o dicho de otra manera, los otros imputados en esta causa, finalmente ellos accedan a los antecedentes de esta circunstancia. ¿Y quiénes son los otros defendidos? Estamos hablando de Diosdado Cabello, Ramón Casín, Héctor Rutherford, el Niño Guerrero, entre otros. Y el argumento de los abogados del Departamento de Justicia apunta que finalmente, si es que acceden a esta información, estas personas, como todavía tienen mucho control en Venezuela, les puede pasar algo a todos estos testigos, derechamente que les pueden hacer daño o algo peor. Entonces ese es uno de los puntos en discusión que también va a tener que verse acá y va a tener que ser sancionado por el juez Alvin Gelerse. Exacto, lo que pasa es que lo que está diciendo Francisco es que acá no es solo, ¿cómo se llama? Nicolás Maduro y Cilia Flores, quienes están imputados por la justicia. Ellos van a comparecer porque ya están capturados. Pero falta Diosdado Cabello, el Niño Guerrero sí, también va a estar puesto. ¿El Niño Guerrero quién es? ¿Usted se acuerda? Hemos hablado de él acá. Uno de los líderes del Tren de Aragua, que obviamente la Fiscalía de Nueva York acusa que Nicolás Maduro y el Tren de Aragua trabajaban en concomitancia para hacer este narcoterrorismo. Pero también, ojo, Nicolásito también está siendo perseguido por la Fiscalía. Hoy día diputado de Venezuela, ¿no es cierto? También es parte de los que están siendo perseguidos por la justicia norteamericana, en este caso Nueva York. Pero si bien la circunscripción se remite a Nueva York y a esta corte, ¿no es cierto? Acá hay delitos federales, entonces superan básicamente a Nueva York respecto de las consecuencias que pueda tener Nicolás Maduro en el caso de ser encontrado culpable después de este juicio. Incluso escuché a algunos analistas que incluso podría estar expuesto a una eventual pena de muerte, pese a que el Estado de Nueva York no lo tiene dentro de su legislación. Hay otros estados que sí, y como hay delitos federales, y también está siendo perseguido, por ejemplo,
por los tribunales de Florida, que sí tiene dentro de su legislación la pena de muerte, podría enfrentar cargos que lo llevan a ese nivel. Es así de complejo el panorama que tiene Nicolás Maduro hoy día. No es fácil el panorama jurídico que tiene por delante Nicolás Maduro ni su mujer Cilia Flores. Bien han dicho José Luis y Francisco desde Nueva York que en este caso hay una cantidad de imputados adicionales que no han comparecido aún ante el tribunal. Esta comparecencia fue por la fuerza. Fue por la fuerza porque Cilia y Nicolás Maduro fueron extraídos por la fuerza el pasado 3 de febrero. Y no fueron cordialmente invitados a dejar su país y entrar a Estados Unidos para enfrentar a la justicia. No, en una operación cuyas características aún faltan por contar de cómo fue que efectivamente se logró esa extracción. Sí. Pero que es un golpe de efecto que tiene unas consecuencias inimaginables en todo el mundo. Y fue una tremenda señal para quienes quedaron del régimen, que también son perseguidos por la justicia norteamericana y que todavía están en Venezuela. Y para otros líderes del mundo. Sí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el juez hoy? El juez hoy no va a declarar nulo el juicio. No, eso no, es una probabilidad muy baja que eso ocurra. ¿Por qué? Porque les costó mucho llevarlos ante la justicia. Y la Fiscalía lo que tiene es una enorme cantidad de investigaciones de años. Es decir, esto no fue que en enero de este año se le ocurrió a la Fiscalía ya en Estados Unidos decir, ¿sabe qué? Vamos a ir por Maduro, hagamos un escrito acá, a la carrera, y pidamos que lo capturen. No. Investigaciones que tienen más de 20 años que ha llevado el Ministerio de Justicia. Ahora, investigaciones que tendrán que probarse, que tendrán que aquilatarse en el juicio. Libardo, pero hay toneladas de documentos y de videos. Si una de las solicitudes va a ser precisamente contar con los recursos para poder pagar abogados, es porque los actuales abogados de Nicolás Maduro ni siquiera me imagino que han avanzado en alguna estrategia para empezar a defenderlo. Si él ya está pensado tener recursos para contratar a otros abogados. Ahora, hicieron algo inteligente los abogados defensores de Maduro. Cuando se movieron, alguien los movió, yo no sé quién los movió, pero en bambalinas alguien dijo este y este abogado. ¿Quién habrá sido? No lo sabemos. Pero amigos de Maduro, claro, se movieron en Estados Unidos y eligieron los abogados. El abogado defensor principal fue el mismo abogado de Julian Assange, el de Wikileaks, para que veamos el calibre de abogado que tiene. Es que ahora también hay abogados que les conviene un juicio tan mediático internacionalmente que hasta podríamos pensar que hasta gratis lo hacen, solamente para tener eso en el currículum. Y una vez lo contactaron, le dijeron, oiga jefe, ¿sabe que hay que ir a defender a don Nicolás? Tomó la primera decisión jurídica, la defensa, la primera. Y esto es muy importante ir allá. ¿Cuál fue la posición de Nicolás Maduro y de Cilia Flores cuando le formularon los cargos en la primera comparecencia en este tribunal? ¿Cuál fue? Primero, la recomendación de los abogados pudo haber sido declararse culpable o declararse no culpable, porque eso va a tener trascendencia después. Claro. Si uno opta uno de los dos caminos. Estos abogados le recomendaron declararse no culpable y definieron la estrategia diciendo, fueron ellos los que definieron la estrategia, diciendo, usted siga diciendo que es el presidente constitucional legítimo de Venezuela. Bueno, eso también tendrán que demostrarlo, cosa de que va a jugar a favor de la Fiscalía, porque sabemos que no es el presidente, no fue el presidente constitucional ni legítimo de Venezuela. No, y Estados Unidos no reconoce el triunfo desde el año 2019, cuando efectivamente esa elección fue acusada como de amaño. ¿Usted se acuerda de Juan Guaidó, presidente encargado? Desde esa época que Estados Unidos no reconoce a Nicolás Maduro como presidente de manera oficial. Ahora, ¿qué estamos viendo? Son las 11 de la mañana con 9 minutos. Estamos conectados con Nueva York, con Francisco Valenzuela. Estamos también con imagen de la Corte de Nueva York. Y también, por supuesto, acá con Libardo Buitrago, porque hoy es un día clave. Después de 82 días comparece Nicolás Maduro Moros y su señora Cilia Flores al tribunal para ser y comenzar ya con el juicio donde se le imputan 4 cargos de narcoterrorismo, posesión de armas, conspiración para transportar cocaína hacia los Estados Unidos, y enfrenta una delicada situación procesal
luego de que fuera extraído, usted recordará, el 3 de enero, y tal como le decía Francisco, en una operación totalmente cinematográfica, no lo habríamos imaginado jamás. Fueron sin ninguna baja los militares de Estados Unidos, tomaron a él y a su señora y lo trasladaron para presentarnos ante la justicia estadounidense. Este es el panorama. En pocos momentos más nos decía Francisco, serán unos 50 minutos, Francisco, más o menos, que se espera que aparezca Nicolás Maduro con su señora por los tribunales allá en Nueva York. En efecto, de hecho, gente que ya pudo ingresar al tribunal, bueno, no vieron que estaba muy bien, pero cosas que pasan, estaban ya esperando ingresar a la sala a las 10:30. Y el sistema más o menos logístico entre los tribunales es así. Está la sala de la corte, la estándar, la normal, donde están los defendidos, los abogados, los fiscales, en este caso el Departamento de Justicia, el juez, los clerks o asistentes, están todos en esa sala. Y acá, en este caso, imagínense que se han abierto hasta 5 salas adicionales para público que quiera atender y ver lo que ocurre en la audiencia. Y yo ayer muy tiernamente traté de entrar, pero pude entrar, pero miren acá. Este es un reloj normal, no es un reloj, no es un smartwatch, es un reloj que me regaló mi papá, que le mando un saludo, por cierto. Se tuvo que quedar afuera. Toda mi mochila de producción se tuvo que quedar afuera. Todo lo que son celulares se quedan afuera. Hay una serie de periodistas o reporteros que, por cierto, tienen las más altísimas fuentes acá. Por ejemplo, con Iván Valenzuela, me acuerdo en enero, desde el New York Times estaban revelando pasajes de cuando Nicolás Maduro irguió su pecho y dijo que era el presidente de Venezuela y lo interrumpió el juez. Pero la gente que, en el fondo, busca asistir, se quedan todos los que son antecedentes y todo lo que sean celulares, todo lo que sea. No se puede grabar nada. Yo se fui a mostrar mi mochila para ver su tamaño. No se puede grabar nada, solamente los sketches. Claro. Ahí si quieren también, en términos del proceso, podemos seguir, pero los sketches acá van a ser súper importantes, aparte de lo que pueda ver la gente que vamos a tratar de hablar con ellos cuando salgan de acá. Nicolás Maduro, hijo, el príncipe, Nicolásito y el príncipe son nombres del proceso, incluso, no son solamente apodos que estoy yo inventando de la nada. Aparece diciendo no recuerdo en qué canal, que su papá estaba más flaco, que ha perdido aparentemente 15 kilos y que está haciendo ejercicio. Pero también está el detalle de que eso eventualmente no se debe justamente a ejercicios que son una de las pocas formas de distracción que se tienen en el Centro Metropolitano de Detención en Brooklyn, a más o menos entre 40 a 20 minutos de acá. Puede verse una eventual crisis nerviosa. Esto no me consta, pero ayer estuve en la cárcel y se escuchan gritos muy fuertes cuando uno está por fuera de ese recinto penal en Brooklyn, y hay algunas notas de prensa que hablan que incluso se habría escuchado gritos de que Nicolás Maduro se declaraba como presidente de Venezuela a gritos en el ¿cómo se llama? Sí, ha trascendido la última semana. Ha trascendido en la última semana que efectivamente que Nicolás Maduro ha estado haciendo rutinas de ejercicio, que está más delgado y que ha gritado mucho durante la noche, incluso a compatriotas, dicen algunos, que gritan español, yo soy el presidente, o sea, como que estuviera perdiendo un poco el juicio. El corresponsal nuestro en Washington, David Alandete, del diario ABC también de España, dio esa exclusiva. Dio esa exclusiva y dijo, a ver qué está pasando con don Nicolás Maduro, y le colocó el foco y logró extraer información respecto a que Nicolás Maduro se sigue considerando presidente dentro de esa pieza tan de 2 a 3 metros de superficie, y gritando. Entonces, está bien lo que dice Francisco en el sentido, alguien que tenía una vida de opulencia de 20, 25 años, de opulencia, sin límites. Es decir, no tenía límites respecto a su vida, a su rol como presidente. Claro. Cuando fue la primera vez, ganó más o menos. En la segunda vez, ni para qué decirlo. Entonces, de pronto, de la noche a la mañana, primero, la gran sorpresa que debe estar digeriendo es cómo fue que llegaron los señores de Estados Unidos aquí. ¿Cómo? Yo creo que eso lo debe tener atormentado en la cabeza. ¿Cómo fue? ¿Quién ayudó a ellos? ¿Fue él? ¿Si fue Diosdado? Claro. ¿Fue Vladimir? ¿Quién fue? Todo eso le genera, más el hecho de estar recluido en una temperatura a la cual no estaba acostumbrado. Hubo traición. Entonces, todo eso le configuró un cuadro de alteración
de la realidad que él está viviendo. Es decir, después de ser el Supremo, Sí. de pronto es un reo. Y nadie está Sin preparado para eso. escapatoria. Pero además, claro, y si me dicen que está Delgado, bueno, seguramente hará tiburones, no sé qué cosas hará ahí, ¿no? Pero eso Ahora, es... pero convengamos, Libardo, que Nicolásito, ¿no es cierto? Esto de los bolis chicos que tienen vidas de lujo mientras su pueblo se muere de hambre, ¿no es cierto? El príncipe, ¿no? El príncipe, y que también tiene negocios, según investigaciones que se han hecho en Estados Unidos, también tiene negocios de narcotráfico, es parte del negocio, digamos. Con la FARC de Colombia tienen un expediente abierto, lo quiero complementar, Exacto. José Luis. Con la FARC tienen unas grabaciones, unas fotografías y unas evidencias de negocios Está bien donde comprometido. Nicolásito en Medellín. Le voy a dar la ciudad, el nombre de la ciudad. Tengo el nombre del hotel en donde hicieron las negociaciones. Todo eso quedó grabado y todo eso lo cogió la DEA y todo eso lo llevó para Estados Unidos. Exacto. Entonces, ¿cómo se llama? Es evidente que Nicolás Maduro está incomunicado. O sea, no tiene un teléfono, hacer videollamadas. Entonces, esto vamos a ver si está bien informado Nicolásito respecto de cómo encuentra a su papá, pero... O puede ser otra mentira más, digamos, desde el punto de vista de que para hablarle a su gente, a su pueblo, de que su papá es prácticamente un superhéroe y que sigue ahí como... Porque en definitiva no tienen cómo conversar con él, ni tampoco imágenes. No creo que el juez autorice que Nicolásito, que también debería estar enfrentando la justicia como su papá, se pueda comunicar con su papá o su mamá. A menos que los abogados que sí tienen acceso le hayan dicho, ¿sabe qué? Su papá, sí, está bien, está más delgadito. O sea, es una transmisión verbal de un estado corporal que pueden decir eso. Oye, su papá, sí, mire, está un poquito delgadito, los fideos que están aquí, ya no le están dando la carnecita que estaba acostumbrado a comer. Es que es muy probable también que se haya puesto el parche en telería, porque a lo mejor la imagen de Nicolás Maduro, después de la última vez que lo vimos, ahí en las imágenes que nosotros estamos revisando, quizá va a ser muy distinta. Entonces, esa baja de peso... que él dice, vamos a ver un Nicolás Maduro atlético, una baja de peso que claramente se puede ver otra cosa, y a una Cilia Flores que también la íbamos a ver bastante fuerte y energética, y que también acude hoy día a la corte. Pero sabes que hay otro punto que yo quiero plantear, para Francisco y también para ti, Libardo, porque resulta que es muy probable que durante el juicio contra Nicolás Maduro haya modificaciones, y sobre todo del juez, porque hay que recordar que el juez tiene 92 años. Y uno no duda de esa experiencia, pero sí de una capacidad que si este juicio parte en 2 años más, este juez va a tener 94 años. Entonces es muy probable que esto también sufra algún tipo de modificación. Es que muy interesante tu punto de vista y lo vamos a conversar con Francisco por lo siguiente. Estamos en la fase preliminar, que son la imputación de los cargos que ya ocurrió. Segundo, estas notificaciones, pero luego va a venir la parte más extensa. En Estados Unidos, y a diferencia de Chile, tanto la Fiscalía tiene que mostrar las pruebas que tiene para la acusación, por supuesto, y ponérselas a consideración para que la defensa haga sus propias investigaciones paralelas para desmontar lo que la Fiscalía hace. Esa es la diferencia, yo diría, conceptual del sistema acusatorio que tiene los Estados Unidos. Entonces, imagínese que en un caso de narcotráfico, los testigos, José Luis, pueden ser 100 o 200 y habría que llevarlos a juicio. Yo les garantizo que en Estados Unidos hay más de 50 detenidos, acusados y sentenciados que están dispuestos a levantar la mano para que les den beneficios y una especie de delación compensada. Delegar contra Maduro. Bueno, todo eso. Entonces lo que alega la defensa, porque la defensa hasta el momento no ha tenido acceso a las pruebas que tiene la Fiscalía. El juicio técnicamente no ha comenzado en esa parte. Por lo tanto, sabe de qué lo acusan. Tiene idea de qué lo acusan los abogados defensores, pero no está diciendo, mire, aquí están las reuniones, aquí están los videos, aquí están los audios, aquí está la plata. Aquí... Eso es largo. Y claro, el juez tiene un problema que tiene 92 años, pero un juez muy reputado. Sí. Y uno diría, bueno, de 92 puede llegar a 94. Bueno, llegó a 92, que es una edad bastante considerable. Y da gusto que una persona de 92 esté impartiendo justicia con la claridad que tiene ese juez. Sí. El juicio, a mi entender, no es un juicio que se vaya a resolver en 2 o 3 años. Yo creo que va a ser 3 años por la longitud y la característica
Porque faltan más. ¿Cuándo se detiene a Diosdado Cabello? ¿Cuándo? ¿Cuándo se va a decir al señor Vladimir Padrino, oiga, usted también está para allá? Claro. ¿Cuándo se va a coger el Principito y le van a decir, oiga, para allá, Claro. a la comparecencia? Y Entonces, eso se aquí, va a ir alargando. claro, hay dos figuras fundamentales que son Nicolás Maduro y Cilia, en el sentido que ellos ya están detenidos, están presos. Pero que no nos quepa por la cabeza que vaya a haber la única negociación posible en esta fase es que Maduro se comprometa a entregar alguna información que sirva para otros casos y eso le atenúa, a lo menos que le rebaje 2 de las posibles cadenas perpetuas a las cuales le pueden condenar. Él arriesga la máxima pena. Sí, de todas maneras. Pero voy a poner un símil. Carlos Leder, fundador, uno de los fundadores del cartel de Medellín junto a Pablo Escobar, fue extraditado a los Estados Unidos y le pusieron la máxima sanción. Pero levantó la mano cuando tenían a Noriega preso y dijo, no, oiga, yo voy a testificar contra el general Noriega. Y ese testimonio que dio este mafioso colombiano sirvió para que le aplicaran la pena máxima, los 30 años a el general Noriega. ¿Estamos? ¿Dónde está don Carlos Leder 30 años después? En Colombia. Paseándose, tiene 70 años y ahora da clases en las redes sociales y en todas estas cosas da clases, todo. Pagó 30 años, pero la justicia americana le cumplió en el sentido de que le rebajó ostensiblemente la pena por haber sido eficiente colaborador para que condenaran a el general La justicia Noriega. lo premia. Claro, y ese es un punto que tiene muy en contra la defensa de Nicolás Maduro, porque va a haber mucha gente que ya está condenada y que seguramente va a querer testificar Para tener beneficio. para obtener algún beneficio carcelario, para no sé, poder salir en algún minuto rebajando la pena. Francisco, hoy día deberíamos ver sí o sí una comparecencia. No hay posibilidad, o suena posibilidad de suspensión. Por ejemplo, que la defensa arguyera de que no va a defender a Nicolás Maduro o derechamente que no ha tenido el tiempo para leer todos los antecedentes como para enfrentar una audiencia como esta. Creo que la audiencia va a ocurrir sí o sí. Y solo hago la salvedad. Avísenme si es que se escucha mal para Se yo escucha acercar bien. más el micrófono y ver temas técnicos que puedo tratar de resolver acá. Sí, estamos ¿Se La escucha audiencia bien? yo creo que se hace sí o sí. El resultado de esta, presos forever. bacán decir preso, es algo que yo no puedo decir, pero por lo menos se mantiene en prisión preventiva. Es lo que nosotros tenemos que estar atentos, porque lo que hablaban primero del tema de los honorarios de los abogados, y que también hay un aspecto que no compete al Poder Judicial o a la parte persecutora, sino que también corresponde derechamente al Ejecutivo, porque recordemos que hace bastante rato, no solo desde Donald Trump, sino que desde Joe Biden, que no se reconoce como legítimo a Nicolás Maduro en la presidencia de Venezuela. Claro. Lo que sí ocurrió con Delcy Rodríguez hace un par de semanas. Sí. Entonces esa situación, decisión del Ejecutivo, podría tener consecuencias judiciales, ya que en la Constitución venezolana se dice que esto, de acuerdo a todos los antecedentes presentes en la carpeta del caso, en el que algunas cosas hemos podido acceder, se tienen que hacer cargo de la defensa en términos monetarios del presidente de la nación. ¿Es Nicolás Maduro o no presidente de la nación? Y ahí podemos ver parte de la estrategia. Lo estábamos viendo ya hace un rato. Porque Nicolás Maduro lo dijo en la audiencia. Es un punto que eventualmente no ha sido traído formalmente a colación a través de una moción, que son las presentaciones que se hacen en este tipo de proceso a través del abogado Barry Pollack. Pero estrategia eventualmente dilatoria es una discusión que también está muy presente acá en los análisis jurídicos y judiciales en Estados Unidos. Eso es un aspecto. Y lo otro, y te saludo, Libardo, con mucho afecto, y de verdad tocaste un punto esencial. Porque está toda esta posibilidad de que otros defendidos o imputados de este caso puedan eventualmente tener algún tipo de acuerdo de colaboración. Y esto, yo hace un rato les hablé del discovery. No sé si se escuchó bien precisamente por el tema del audio, pero y que se enojen mis amigos abogados, pero la metáfora o la comparación que hago es como con la audiencia de preparación de juicio oral que tenemos en el proceso penal en Chile. Allí se entregan las pruebas, pericias, antecedentes, que se va a rendir en un juicio. Acá es distinto. Acá hay mucho contacto. Se estila entre los abogados de las investigaciones criminales federales, que conversan mucho para llegar con los resultados listos a la audiencia o a la conversación con el juez, como por ejemplo el cambio de fecha del 17 al 26, ese es un ejemplo. Estaba todo zanjado en el minuto que se hizo la solicitud y el juez aceptó de manera bastante expedita. Uno de los puntos de discusión de este discovery es el punto 13, que es la gran discusión que piden que zanje el juez. Que hay antecedentes que pueden efectivamente terminar en manos de Nicolás Hijo, de Diosdado Cabello, de Ramón Cancín, de Héctor Rutherford Guerrero.
ellos, y aquí hago una pregunta más o menos retórica, ¿tienen todavía poder o no en Venezuela? ¿Tienen todavía o no poder o gente que los apoya? Claro. Yo creo que sí. Y esa es la preocupación de los abogados del Departamento de Justicia. Y justamente esto se empalma con lo que decía Libardo. Los abogados, los fiscales del Departamento de Justicia dicen que estos antecedentes por ningún motivo se les pueden pasar a los defendidos o estos otros imputados, con riesgo a que otros testigos que están en Venezuela, por ponerlo de forma bastante liviana, les pueda pasar algo eventualmente. No, Es claro. parte de la estrategia legal y es parte de la discusión que Es se que va a dar. en el fondo no pueden ellos elaborar una estrategia si no tienen esos antecedentes, pero por otra parte la entrega de esos antecedentes juega en contra del mismo proceso porque hay otras personas involucradas que siguen en Venezuela. Bueno, ahí tiene que decir Entonces, el juez. No, pero Claro. es maravilloso para los abogados. ¿Por qué? Supongo que lo que está haciendo Diosdado Cabello ahora, José Luis y PRI, lo que está haciendo los abogados de Padrino López, de Nicolásito. Esperan todos estos insumos que salgan allá, todos. ¿Sabe qué? Porque se les abre una puerta enorme, un portón así de grande. Ya deben tener contratado abogados. Ya los tienen listos. Y esos abogados le pueden recomendar a ver de dónde Diosdado. Mire, a usted, por este caso, se le van a venir, cuando lo detengan y lo extraditen, se le pueden venir 4 cadenas perpetuas. Pero si hacemos una negociación anticipada, yo hablo con la Fiscalía en los Estados Unidos y lo convierto en un eficiente colaborador de este caso, Claro. entonces a usted logro que le pongan 20 años nomás. Sí, pero también pasa por eso, obviamente, Sí. tener información privilegiada respecto Sí. de tu Claro, futuro caso. claro. Pero por otro lado, también lo que hablaba Francisco, es que hay algunos actores que tienen mucha información que están hoy día en Venezuela. Esos. O en otras partes. Sí, esos. Ya lo vimos acá con el teniente Ojeda. Aquí la propia fiscalía está investigando la tesis de que fue un crimen político mandado por este mismo señor que va a estar aquí, ¿no es cierto?, para eliminar a un opositor que estaba articulando una oposición, que era el teniente Ojeda, ¿no es cierto? Entonces, lo mataron en el territorio chileno. El asunto es que eso no descarta que otros involucrados que tengan información de pronto sufran un accidente es poner en y riesgo no ahí. tengan, digamos, porque si yo tengo la Eso información de quienes pueden declarar, de quienes van a declarar, de quienes que son los antecedentes que tiene la Fiscalía y los comparte con la defensa, eso puede información que puede partir a Venezuela y puede haber muchos accidentes en Venezuela y en otras partes del hemisferio. Hagamos que parezca Es un cierto. accidente. Es porque cierto, entregó José Luis. información relevante. Es muy cierto eso. Es muy cierto Porque esa tienen el probabilidad. poder todavía. Pero o complementariamente, que para decirlo mejor, los abogados que contraten estos personajes que están en Venezuela tienen una llave maestra. Claro. ¿Quién es la pieza mayor en este caso? ¿Cuál es la pieza mayor? Maduro y su señora. ¿Y en dónde está la pieza mayor? En la justicia de los Estados Unidos. O sea, globalmente, en un señor allá en Congo que le diga, mire, Diosdado Cabello está detenido, pero una cosa distinta es, quien fue gobernante, Nicolás Maduro, está preso, es otra cosa. Entonces, a los eslabones bajos de Maduro les queda la llave de la negociación con la Fiscalía y se van a acordar de mí. Es decir, ellos que en algún minuto van a quedar expuestos. Padrino López, de partida, comenzamos con el primero, el que era el comandante durante 10 años de las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el más leal de los soldados, el hombre que buscó la lealtad absoluta y que hizo jurar a los militares venezolanos lealtad absoluta a Nicolás Maduro. Él tiene 15 millones de dólares de recompensa. O sea, si nosotros supiéramos, nos podemos ganar 15 millones de dólares de platica diciendo dónde está, para que se presente en este caso. Él, ahora, que ya no está en el aparato del Estado, tiene que pensar, ¿es él o Maduro? Y yo creo que él va a elegirse por él. O sea, ¿qué lealtad le queda ya a Maduro cuando Maduro está detenido? Claro. Y frente a la carga que se le hace, lo que él va a ofrecer es, yo me vuelvo, como suele ocurrir en las organizaciones mafiosas, la lealtad dura hasta que tienen el poder. Cuando se le quita el poder al poderoso, los otros corren a ser testigos de la justicia. Sí, porque aquí nadie se ha inmolado por Maduro. ¿Quién? Aquí parece que se están salvando todos solos en Venezuela. Yo me imaginé ¿Sí? que en la lógica Sí. de los chavistas, que ellos habían dicho que si se entraban, que si colocaban un pie en Venezuela, iba a haber una revolución y se iban a enfrentar. Ni un tiro.
¿Dónde Sí. hay un tío? ¿Dónde está Sí. ¿dónde está la Fuerza Armada Nacional Bolivariana que le capturaron a su comandante en Sí. jefe? Y han tenido reuniones muy amables, ellos mismos los han dicho, en estas reuniones que han hecho también incluso con adherentes, que Estados Unidos, Donald Trump, es un amigo de Venezuela ahora. Entonces, claramente, ahí cambia el escenario y hay otra cosa más que quiero preguntarte, Libardo. Vamos a tomar contacto también con la Anita, porque aquí es súper relevante tener a un Nicolás Maduro detenido en Nueva York cumpliendo esta prisión preventiva, porque nosotros también tenemos un caso abierto y tiene que ver con el teniente Ronald Ojeda. Pero te lo quiero preguntar porque en el fondo, mira, ya estamos revisando imágenes, porque resulta que Diosdado Cabello, mucho se habló que él era el verdadero cerebro del régimen. Entonces probablemente dentro del juicio veamos a un Nicolás Maduro presionado y salvándose solo, delatando a sus compañeros. Nicolás Maduro es el cerebro, fue el cerebro del régimen. Nicolás Maduro tuvo la astucia primero de hacerse poner en la lista. Primero, o sea, para que partamos haciendo la distinción. Nicolás Maduro por sí mismo logró construir el camino para que el heredero de Hugo Chávez, si hubiese sido Diosdado Cabello, habría sido Diosdado Cabello. Entonces desmitifiquemos eso. ¿Es una figura importante Diosdado Cabello dentro de la estructura del chavismo? Sí, sí lo es, pero no fue nunca superior dentro de la estructura de poder a Nicolás Maduro. Maduro en ese manejo fue muy inteligente en la forma que administró a Diosdado Cabello, administró el poder de Vladimiro Padrino, administró el poder de los colectivos. Es decir, Maduro tuvo una habilidad de juntar las facciones chavistas y maduristas. Diosdado Cabello es un tipo importante, por supuesto. Tan importante es que no lo han podido mover, porque es el ministro del Interior y porque es el que maneja los 2.000, el millón de colectivos que están armados en Venezuela. Ese es un poder. Ese es su poder. Pero más poderoso que Cabello era Vladimir Padrino López, que era el comandante de la Fuerza Armada, y lo sacó Delcy Rodríguez. Lo sacó. Lo sacó. Puede haber sido un peón leal, probablemente. Ahí uno puede sacarle mucha conjetura. Lo que sí es cierto es la foto que estamos viendo acá abajo y lo que nosotros recordábamos. O sea, hasta dónde alcanzan, porque no voy a decir alcanzaban, pero no sé, eso va a quedar en consigno de pregunta. Los tentáculos del gobierno y la dictadura de Nicolás Maduro, básicamente pensando en cómo ocurrió este homicidio que estamos viendo acá abajo, que es el teniente Ronald Ojeda, que desertó del régimen, obviamente, pero no solo eso, sino que llegó a Chile con calidad de refugiado. Miren lo que estamos hablando. No es un inmigrante que entró, digamos, por Colchane, no. Estamos hablando de una persona que pidió refugio en nuestro país, ingresó y que en definitiva además termina siendo capturado. Es que las imágenes de su captura son increíbles. Y por supuesto cómo se le encuentra en un campamento en Maipú, más aún. Anita María Silva, un caso que obviamente la Fiscalía de Chile ya adjudicó, o por lo menos se está investigando como un crimen político, ¿no? Sí, es que yo creo, Repe, que vamos a tener noticias desde Nueva York que van a llegar directamente a Chile por ese caso. Yo primero voy a decir que difiero con mi queridísimo Libardo, pero ya les voy a decir por qué en el caso de Diosdado Cabello. Pero lo primero que les voy a explicar es que el interrogatorio de Nicolás Maduro que necesita la fiscalía acá, chilena, el fiscal Héctor Barros, a cargo del homicidio, secuestro del teniente Ojeda, ya está en Estados Unidos, ya está en Nueva York. Eso fue una información exclusiva que dieron ayer en conversación con Constanza Santamaría y es muy relevante lo que eso supone para Chile. ¿Por qué? En las imágenes impactantes del secuestro de Ojeda en Independencia, en ese edificio, cuando ellos quisieron que así se viese, porque sabían que habían cámaras, habían distintos sujetos identificados, pero falta un sujeto por identificar, que se desliza, el fiscal Barros no lo dice, pero se desliza la posibilidad de que sea Alexander Granco. Era como un Rambo en Venezuela, una muy mano derecha de Maduro, un tipo temible, porque controla muchísimo las fuerzas de orden y seguridad. Entonces lo que se cree es que él habría llegado a Chile, se
ve en las imágenes con un chaleco distinto. Los demás tenían un chaleco oscuro, él tenía un chaleco distinto. No de mucha altura, como un promedio venezolano, quizás un poco más pequeño. Y ese es el que falta por investigar. Y ese es el que se cree que lo tiene abrazado en el ascensor. Entonces, ese mismo, el que lo tiene completamente abrazado en el ascensor. Entonces, ¿a qué voy yo con esto? Desi Rodríguez no entregó a Maduro sola. Esto tiene que haber sido en conversación con Diosdado Cabello, porque por algo Diosdado sigue allí. Cuando tú vas a Venezuela y hablas con los venezolanos, el país entero sabe que el que manda es Diosdado y que él asume porque Chávez así lo quiso, Maduro, ya que Diosdado era tan poderoso que después dijo, si yo sobrevivo no lo voy a poder contra Diosdado. Entonces Maduro sabe perfectamente hoy en día quién lo entregó. Cuando le hagan ese interrogatorio, yo quiero preguntarles a ustedes, ¿qué va a decir Maduro cuando le pregunten por Ojeda si es que Venezuela efectivamente tiene algo que ver con esto? Maduro va a entregar nombres y el de Diosdado Cabello podría ser el primero. En la posición que está, no sería nada extraño de que efectivamente Nicolás Maduro comenzara a cantar, como se dice. Porque la situación que tiene es muy compleja. Ya lo hablábamos de los distintos cargos que pesan sobre él. Son muy graves, incluso no solamente para la Corte de Nueva York, sino que estamos hablando de cargos federales. Y eso implica que las penas pueden ser extremadamente altas, incluso la pena máxima. Vamos con Francisco de vuelta a Nueva York para saber cómo está el ambiente y qué es lo que está pasando. Francisco. Parece que a medida de que cada minuto pasa y nos vamos acercando, veo que son acá las 10:35, 36 de la mañana, nos vamos acercando al momento donde debiera entrar Nicolás Maduro y Cielo Flores acá al tribunal. Acá los gritos se están haciendo cada vez más ensordecedores. Voy a tener que mutear un poco el ambiente acá porque si no de verdad no escucho. Está llegando cada vez más gente, más letreros, de lado y lado, por ejemplo. Voy a solo girar un poquitito. ¿Ven ese letrero? Sí. Que en el fondo son personas que están en contra de Nicolás Maduro y que suman a otros jefes de Estado o ex jefes de Estado y que probablemente van a venir al mismo pen, al mismo corral donde estamos nosotros. Vuelvo a poner la cámara. Ahí está José Luis Rodríguez Zapatero y Pedro Sánchez. Exactamente. Entonces, va llegando más y más gente y esto es una ecuación bastante simple. Más gente enfrentándose a mucha gente con posiciones opuestas, es posible que esto termine en algo bastante más delicado. Por suerte acá, en el contexto para evitar algún tipo de heridos o algún tipo de enfrentamiento ya más serio, la policía de Estados Unidos puede bajarle un poquitito el micrófono para yo acercármelo porque hay muchos gritos cerca. No sé si es que me escuchan, me confirman allá desde el estudio. Sí te escuchamos. Hay mucha seguridad, muchas vallas papales, segmentos organizados donde tiene que estar la gente presente. Pero hasta ahora los corrales no han aumentado su dimensión. Y están metiendo más gente y están metiendo más gente. Entonces ese hacinamiento de repente puede terminar con alguien herido. Si es que ya las cuestiones se empiezan a caldear demasiado los ánimos. Pero volviendo ya a lo que es el tribunal, cada vez que va pasando el rato, y 10:37, ya hasta donde entiendo, empezaron a ingresar las primeras personas del público o de las personas que ya pudieron inscribirse y pasar y dejar todos sus elementos para asistir. De hecho, estaba tratando de conversar con alguna de estas y, por WhatsApp y solo se ve un ticket, no se ven dos, teléfono apagado. Te piden apagarlo al ingresar acá al tribunal. Porque si no, no te van a recibir el teléfono. Entonces, si no te reciben el teléfono, simplemente tú no entras. Entonces, son todas estas decisiones que tienen que tomarse mientras acá, por fortuna, están abriendo acá un poco el corral porque está llegando bastante más gente. Todos están muy atentos ahí en lo que vaya a pasar, pero en términos de proceso, y ustedes lo han dicho, yo solo quiero reiterarlo, esto no es el juicio, esto no es la fase definitiva. Esto en el fondo es parte del proceso donde todavía hay mucha discusión respecto de cómo ha ido avanzando y la velocidad en la que va avanzando y, por qué no decirlo, por lo menos 3 o 4 artículos de prensa en distintos medios, y no medios chicos, hablando de la edad del juez. Entonces,
si es que va a mantenerse durante todo el proceso o no. Todas esas situaciones son, ¿cómo se llama? Claro, pero lo que sí sabemos, Francisco... Vamos a mover un poquitito, sí, hábleme por mientras. Mantente ahí, sí. Claro, se está llenando cada vez más de gente y claramente si esto está recién partiendo, Libardo, y queda un buen tramo por delante, tú dices que algunos hablan de 2 años o 3 años, sobre todo si es que se van sumando también nuevas detenciones o extracciones desde Venezuela, podría esto incluso alargar. Pero definitivamente también es importante saber las características de la cárcel donde está Nicolás Maduro. ¿Es posible que se pida algún tipo de traslado en esta audiencia o solamente se van a enfocar en los recursos? ¿Hay algún cálculo o probablemente también tengan que transparentar ese cálculo de la cantidad de plata que está retenida por el gobierno norteamericano, por el Estado norteamericano? Va a salir porque el dinero que está por los Estados Unidos embargado ya se sabe, ese ya se sabe, es la contabilidad que ellos llevan, y habrá otra que es la de Suiza, que eso se va a meter mucho a la justicia de los Estados Unidos. No se va a poder porque ya está decretada una detención preliminar, detención domiciliaria que está llevándose en esta cárcel. Por lo tanto, no va a haber movilidad porque... Ya, se va a mantener en la misma cárcel. Claro, por la jurisdicción geográfica de la cárcel y el juzgado. Ya. Es por eso que se mantiene esa relación entre esa cárcel y este juzgado y este tribunal. Por lo tanto, ahí va a ser y ahí se va a desarrollar hasta que termine este caso. Pero puede ser que mañana, en otra parte, en otro estado, le abran causas. Puede ser. Bueno, recordemos que solo Donald Trump tuvo 32 causas abiertas en diferentes estados. Es decir, si a alguien se le ocurriera interponerle querellas, va a poder hacer. Pero esta en particular se va a librar aquí, en esta cárcel, con la situación carcelaria. Yo escuchaba a Leder, a propósito de este narcotraficante colombiano, que novelaba. Una de las características de la cultura de Colombia y de Venezuela es que hay muchas novelas, ¿no? Y si uno estaba novelando cómo había sido su detención y él desaconsejaba y decía, esto es muy terrible lo que yo viví ahí, pero terrible es después de que haya la condena donde va a ir a pasar. Bien, de acuerdo a esto, entonces, va a seguir ahí los años que justifiquen. Pero el fallo del juez no va a ser la decisión del juez sobre las pruebas de la fiscalía o los argumentos de la defensa. Va a ser un jurado que tiene la misión de decir culpable o no culpable. Y a partir de eso el juez lo que hace es dictaminar de acuerdo al catálogo penal, al sistema procesal penal de Venezuela, las penas que le llevan a cada uno de esos cargos. Pero es un jurado. El jurado es el que determina la culpabilidad o inocencia de las personas. Para eso existe el sistema americano, que es un juzgado. Por eso digo, estamos en la fase preliminar. Y quiero regresar a esta cosa. Venezuela está transitando hacia una transición que se imaginó Estados Unidos de cómo debe ser. Entonces tenemos una Venezuela sin Maduro hoy, gobernada principalmente por los hermanos Rodríguez. Pero claro, en Venezuela hay muchas industrias de las novelas, entonces uno le pregunta a un venezolano y él te cuenta 20 cosas y 20 situaciones que él ve. Los hechos, para que usted no se vaya a confundir en su casa, es que el poder en Venezuela lo tiene la señora Delcy Rodríguez. Ella es la mujer poderosa. Hay otro señor poderoso, que es Diosdado Cabello, pero él no es el poder. No se vaya a confundir usted. Nunca lo fue con Maduro, no tampoco lo es con Delcy Rodríguez. Es que a veces las novelas de los venezolanos van más allá de la realidad de los hechos. Oye, estaba mirando porque la verdad es que uno, pese a lo que vamos a ver hoy día, cuando se discuta si es que tiene o no tiene los recursos para armar su defensa Nicolás Maduro, es difícil estimar la fortuna de un narco. Forbes lo hizo en su tiempo con Pablo Escobar. Hasta $20.000. Claro, y lo puso... 20.000 millones. Claro, y lo puso dentro de un top 10, así, de las personas. Pero ese fue un trabajo, la otra vez lo leía, fue un trabajo de estimación, más o menos, y se pone ahí... es bien curioso, porque también se pone ahí con cierta intencionalidad de visibilizar al narco, porque la verdad es que como no es una fortuna formal, siempre es muy complicado. A ver, obviamente, Nicolás Maduro, hay algunos que estiman entre 500 millones de dólares, que a mí me parece poco, hasta 3.500 millones de dólares. Eso son los que le detuvieron en Suiza. Claro, que son las estimaciones de cuánto sería la fortuna de Una pequeña Maduro. diferencia. Lo que pasa es que es difícil estimarlo porque utilizan testaferro,
tenía un país a su servicio para lavar lo que quería. Criptomonedas. O sea, Claro. criptomonedas, propiedades acá, propiedades. Se habla que tenía hartas cosas activos, digamos, a través de testaferros, pero en Turquía. Por eso se habló siempre de que uno de sus destinos en una posible negociación para salir de Venezuela era Turquía o Rusia, que también le gusta recibir a gente con muchos dólares. Entonces es difícil estimarlo esto, pero ¿a qué voy con toda esta, con todo esta, digamos, preámbulo? Que probablemente la Fiscalía sí tiene la información, o mucha información, referente a la fortuna de Nicolás Maduro. Porque recordemos también que, entre otras cosas, Nicolás Maduro lo dijo en televisión en Venezuela. Dijo, yo soy el presidente obrero, yo gano $120 mensuales. Dijo, ¿te acordás que dijo que ese era su bien humilde? Yo no tengo ninguna cosa, pese a que hacía el reloj de lujo que tenía puesto acá. Entonces... Eran 5 Pero años de ahora sueldo. mismo, pero podría en este caso demostrar. se contradice, porque si era tan Austero. imagínate de dónde va a sacar esos recursos y cómo obtuvo esos recursos. No, claro, lo que pasa es Porque que... ahora está reconociendo que hay recursos para poder pagar los abogados. Correcto, entonces, y el fiscal debe tener clarito cuánto tiene. Anita nos está llamando. Ana. Oye, es que ese Kawin es muy sabroso porque cuando él llegue a la corte, lo que se va a discutir primero, antes de que se hable de las pruebas y la fase discovery, como explicaba Pancho, se va a discutir el tema de quién le paga a los abogados de Nicolás Maduro. Entonces él decía, claro, como tú mencionabas, no, bueno, yo era un pobre presidente que ganaba $120, yo no tengo para costear nada, entonces yo pido que este juicio quede desestimado. Y resulta que extraoficialmente dicen que la defensa de Maduro podría costar $4 billones. 4 billones de dólares. Plata para pagar, tiene plata para pagar, porque la fortuna de Maduro es incalculable en este minuto por todo lo que se robó esa gente también. No, claro, es difícil. Lo que pasa es que la DEA y un montón de agencias en Estados Unidos le han ido siguiendo la pista a los testaferros. Ellos pueden tener una estimación y lo más probable es que hasta la en el Fiscalía Vaticano, Repe, ¿te acuerdas cuando conversamos con Martín Rodil, que nos explicaba, este asesor de la DEA, ojo con el Vaticano, Con el ¿sabes por Banco qué hay tanta Vaticano. plata en el Vaticano? Nos explicaba. O sea, en el banco, claro. Esa pista de esa plata la tiene súper bien medida la DEA, por supuesto las autoridades. Y por eso las pruebas que se van a presentar una vez que se avance, después que se zanje lo del abogado, si va a tener una defensa pública o no, o si va a tener a los privados o no, todos esos acuerdos de abogados lo sabe la defensa, la fiscalía y el juez. Y ahí están las platas también. Pero una vez que se zanje eso, ellos dijeron, las pruebas por favor hay que guardarlas y cuidarlas como hueso santo, que no se filtren. Claro. Y en esas pruebas está, bueno, es que ni siquiera nos podemos imaginar, pero la fiscalía Claro. dicen que está súper bien preparada con las pruebas para hoy día. que es lo que nos decía Libardo, que efectivamente las pruebas son sensibles, muchas de ellas, y que efectivamente probablemente no se va a compartir con la defensa. O sea, pruebas tan contundentes que vimos un tremendo despliegue de los norteamericanos frente a las costas de Venezuela. Una extracción cinematográfica. O sea, si no tienen pruebas contundentes para haber convencido a ese despliegue, Claro. sería un bochorno mundial. Si saliera caminando, dices tú. Claro. Pero ya Estados Unidos está recuperando la Oye, platica. Cris, Sí, Anita. es que es la platica, Libardo, a propósito de eso. Ellos lo que piden es que como no tienen plata para pagar, ellos no están pidiendo una defensoría gratis, pública, norteamericana, no. Ellos lo que están configurando, ahí Libardo me apoya, para complementar esta información, es que los mismos venezolanos paguen esta defensa. O sea, la plata que está bloqueada por Estados Unidos, que sea esa plata la que pague la defensa de Maduro una vez que se levanten las sanciones. Al principio dijeron que sí y después dijeron que no, pero imagínense los venezolanos Pero indignados. mira las patitas. Porque además todo eso debería ser gestionado por Delcy Rodríguez. Y aquí también se podría poner a prueba la lealtad del régimen con Maduro. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta en el sentido en que ¿cómo ha sido desde el 3 de febrero al día de hoy la lealtad? El primer mes, Delcy Rodríguez
nuestro presidente, vamos a ir por él, vamos a irlo a fue rescatar. mesurando. Claro, Sí. estaban preparando unas canoas para irse a Nueva York, a extraerlo ahora de vuelta para ver si se lo podían traer. Y pasó eso con mucha fuerza y mucho énfasis y tal. Después, en el segundo mes, bajó el tono. Sí. Y ahora, no, Delcy está gobernando, es decir, sí, de pronto una referencia y una cosa. Delcy está más preocupada de si se entregaron las franquicias para que las concesiones de Estados Unidos operen. Ayer, por ejemplo, y hoy lo traía el diario El Nacional de Venezuela, ya ayer se fueron los primeros $100 millones en oro con destino a Estados Unidos. Hace 20 años eso no ocurría. Mira. 20 años que no ocurría eso. Sí, ya y se ayer empieza a salieron, concretar. el avión Sí. salió cargado con oro para Estados Unidos por un total de $100 millones. Recordemos, y vuelvo aquí al punto de lo que planteaba José Luis, el dinero. Maduro y Chávez han manejado desde el inicio de la revolución chavista $700.000 millones. 700.000 Impresionante. millones en solo recursos de petróleo y de oro. En solo, durante todo este proceso. De esa parte, los venezolanos no lo han sentido porque la infraestructura está acabada. Le agrego a esos datos que hicimos un ejercicio para el Tele 13 en el sentido de calcular cuánto le ingresaba por narcotráfico a Venezuela. Por tráfico calculábamos al año, le entraban $5.000 millones. Multiplícalo por los años que quiera. Por oro le entraban otros 5.700 millones al año. Entonces, las platas que se hablan en Venezuela son gigantescas. Sí. Y la corrupción de lo que pasó durante este proceso chavista es gigantesca. A tu pregunta, José Luis, de los 20.000 millones de Pablo Escobar, ¿quién se quedó con los 20.000 millones de Pablo Escobar? ¿Quién? Nadie se sabe. La señora está dando vueltas por ahí en Argentina, el hijo anda vendiendo camisetas por allí, por allá para vivir. ¿Dónde están los 20.000 millones? ¿Quién se quedó con esa platica? Y aquí la misma pregunta, ¿dónde está la platica de Diosdado? ¿Dónde está la platica? En eso sí, Diosdado hace una pugna importante, tiene buena platica afuera, Vladimir sí, falta saber los Rodríguez y Maduro. ¿En dónde está la platica? Las Islas Caimán, las Islas Vírgenes en el Caribe, vaya a saber uno, el Luxemburgo, que también tiene banco suizo. ¿Cuántos paraísos? ¿Cuántos paraísos fiscales? Por eso. Sí, algo quería aportar la Anita. No, es interesante lo que decía Libardo del oro. Sí, yo entiendo el punto de Libardo cuando habla de Maduro principalmente como cerebro, porque claro, no se puede exculpar ni minimizar su responsabilidad cuando yo menciono que Diosdado es como un cerebro, porque Maduro evidentemente tiene que pagar también o enfrentar a la justicia por lo que se le acusa. Pero lo que decía Libardo del oro, es súper importante esa noticia porque parte de los vínculos del Tren de Aragua es lo que quiere probar la Fiscalía de Estados Unidos. Ellos deberían tener pruebas hoy día para demostrar que también tienen vínculos con estas organizaciones criminales que tanto daño han hecho acá en Chile. Lo mencionábamos recién con Ojeda y por supuesto lo que vive el ciudadano común con los tentáculos del Tren de Aragua. Las minas de oro, los yacimientos de oro más grandes de Venezuela, esta gente se los cedió al Tren de Aragua. Y el Tren de Aragua operaba como una empresa de oro, de extracción de oro, y controlaban todo el territorio a sabiendas de estos mandatarios. Entonces, la plata que se sacó de ese oro, ¿dónde está, Libardo? Claro, porque está en esa bolsa de la corrupción. A ver, en esas cuentas que sacábamos en prensa, decíamos lo siguiente. De los 5.700 millones que se producen al año por la extracción del oro, tan solo un 20% de eso le entra al Estado. 20%. O sea, calculen lo que significa que a Venezuela, a las arcas fiscales, le entren la totalidad de los 5.700. Es decir, les digo, no puede ser que las cifras económicas de pobreza que tiene Venezuela no acompañan lo que han sido los resultados del precio de crudo de petróleo, de la onza de oro a nivel internacional. La dilapidación de recursos ha sido gigantesca, atómica. ¿Por qué? Eso expresa los 8 millones de venezolanos que han salido huyendo del régimen, buscando nuevas alternativas económicas, pero es porque Venezuela es inmensamente rico, rico. 700.000 millones de dólares es en solo producción. Entonces, el oro, 20% a las arcas fiscales.
y 80% a estas mafias, que son la mafia del Estado, que entrega la concesión, las mafias delictivas que participan allá. Es decir, es una cadena larga de corruptos que se han llevado la riqueza del oro, quizás para dónde. Venezuela es inmensamente rico en oro. Bueno, los americanos ayer cogieron las maletas y se llevaron 100 millones de dólares. Ayer, solo ayer, para decir que está normalizando el proceso de transacciones de recursos naturales. Entonces, Venezuela navegó en una inmensa riqueza, pero los datos económicos de Venezuela, de pobreza, de desempleo, de daño de la infraestructura, es sideral. Es brutal, porque se ha destruido todo, ¿eh? Se ha destruido la educación, la matriz productiva, la industria. No solo la industria del petróleo, que se la comieron entera el día en que Hugo Chávez despidió a no sé cuántos funcionarios que tenían experiencia, que tenían las competencias técnicas para manejar PDVSA, ¿no es cierto?, la principal fuente de riqueza. Acuérdense ustedes, fue un episodio donde hubo huelga y todo, pero al final lo echó a todos y puso militares a cargo de PDVSA, sin con las competencias, sin el conocimiento. Destruyeron esa industria. Y así un montón de... La educación, los colegios en Venezuela es una pena, lo mismo los hospitales, lo mismo... Todo fue destruido. Y va a costar mucho recuperarlo. Pero, ¿cómo se llama? Fue una degradación paulatina. De un país que cayó en su minuto también, que es el mea culpa que tiene que hacer, digamos, la Venezuela, digamos, como análisis histórico. Cayó en la tentación de los países que encontraban petróleo en el siglo XX. Encontraban la gallina de los huevos de oro y se dedicaron a gozar de esa riqueza, dejando de lado otras áreas de la industria, otras áreas industriales, otro tipo de producción. El llano venezolano tiene una capacidad de producción agrícola impresionante, agropecuaria en general. O sea, estamos hablando de un país que tiene recursos ilimitados de todo tipo y que en definitiva se centró tanto en el petróleo que dejó de lado un montón de otras industrias. La capacidad de, por ejemplo, de innovación, de invertir en diversificar tu economía, cayó en la trampa. En la trampa que cae en muchos países en el mundo, digamos, que es la extracción de petróleo, porque el petróleo en su minuto era ya, bueno, todavía es tremendo. Y ¿cómo se llama? Llegan a un tema de crisis social. Porque si uno mira la historia, acá también, y perdón que me vaya tan para atrás, pero la crisis del petróleo de los 70 le pegó como loco a Venezuela porque estaban gastando como si el barril estuviera a 100. Perdón, cuando caen los precios en los 80. Hay una crisis donde se enriquecen, como hoy día están enriqueciéndose los productores de petróleo con $120 el barril, pero en los 80 cae a piso. Y siguieron gastando como si estuvieran en la mitad de la bonanza. Entonces, ahí se le vino la crisis social y han recordado el Caracazo, el intento de golpe de Estado de Chávez, la llegada de Chávez al poder prometiendo que iba a ser la libre empresa parte de su proyecto y un montón de cosas, y después ya todo lo que sabemos. Pero al final es un país que quedó cooptado por el crimen organizado y ¿cómo se llama? Y hoy día estamos viendo las consecuencias. Lo que está sucediendo hoy día es súper histórico. Tú tocas una palabra clave. Esto que está viviendo Venezuela, que es el maximorum, en donde a una persona que ejerció el poder está en Nueva York detenida junto a su mujer para dar comparecencia de un juicio, y la historia de Venezuela está atravesada por lo siguiente. En democracia, ni el Partido Acción Democrática, ni el Partido COPEI hicieron la correspondiente gestión del petróleo, y la corrupción comenzó con mucha fuerza en Venezuela en los años 70. La corrupción de eso, más el intento de reelección de Carlos Andrés Pérez, que decapitó la sucesión política en los Adecos, sacando de juego al Tigrillo Fernández y volviéndose a hacer reelegir. Entonces el nacionalista de los años 70, de los años 80, aparece como el hombre que tiene que volver a hacer gestiones de cambio profundo. La corrupción histórica es la irresponsabilidad de los políticos de Venezuela en el manejo de los recursos públicos, que es la misma irresponsabilidad y no se distingue mucho de la irresponsabilidad que tiene esta revolución chavista de haber manejado esa enorme riqueza en la forma en donde los únicos que se enriquecen son las cúpulas políticas, las cúpulas de poder, y se empobrecen los venezolanos, que debía ser por lejos
la nación más rica, más desarrollada, más potente del mundo porque tiene las principales reservas de petróleo del mundo. Todo Ni lo más que ni es menos. cargarse el país. Pero Porque además es el una capital humano. irresponsabilidad y un aprovechamiento también, porque solamente se enriquecen ellos en un país que finalmente, imagínate, genera una diáspora histórica. O sea, son muchas personas que tuvieron que salir de Venezuela por hambre. Y los primeros que salieron fueron los cerebros, es decir, la gente capacitada. Entonces, al final, es decir, profesionales, técnicos, empezaron a abandonar el país. Después hubo una oleada migratoria, digamos, generalizada, pero al comienzo los que buscaban nuevos horizontes en países como Chile, como España, o Colombia, qué sé yo, Estados Unidos, Sí. eran los profesionales. O sea, Los talentos, el capital humano. el capital humano. Sí, eso es, Anita. Claro, y mucha gente profesional. Cuando yo me vine definitivamente a Chile hace 11 años ya, los chilenos valoraban muchísimo el capital profesional humano porque se sabía que en Chile que las universidades allá eran buenas, accesibles Claro. y que la gente venía con muy buena formación. Bueno, eso fue cambiando, ya sabemos todo por qué, pero yo los quiero poner en otro escenario porque lo que va a pasar con Nicolás Maduro en estos juicios también va a ser muy trascendental, no solo para que vuelva la inversión a Venezuela, que hoy ya está volviendo. Aunque no haya pasado nada, algún cambio trascendental como elecciones limpias, como que Delcy Rodríguez sigue gobernando, ya hay gente, yo conozco mucha gente de la industria petrolera que me dice, Anita, están llamándome de Brasil, de México, de Argentina, gente que quiere invertir en Venezuela hoy. Eso por una parte. Muchos venezolanos acá en Chile que están contando los días también para devolverse a Venezuela. Y eso, ojo, que le interesa a las personas acá. Pero ¿qué pasaría, los pongo en el escenario ustedes, qué pasaría si Maduro queda en libertad después de un juicio largo? Ponte un año, ponte 2 años. ¿Qué No, pasaría? cerramos por fuera. Esto todo se revierte. Cerramos por fuera Cerramos todo. por fuera. Y la gente... Claro. Exacto. Pero Anita, de hecho, para complementar lo que tú estás diciendo, Delcy Rodríguez participó de un foro, digamos, con inversionistas económicos que prometió se realizó en seguridad Miami. jurídica. Ella no fue a Miami. Digamos, habría que ser demasiado Miami. audaz como para ir a Estados Unidos en los tiempos que estamos, digamos, para alguien de la cúpula chavista. Pero sí participó vía telemática en esta y aseguró, oye, hizo una locución donde no solamente invitó a invertir en Venezuela, sino que además aseguró rigurosidad jurídica, todas las garantías de todo tipo para que el inversionista vaya seguro a Venezuela. Hay tres Hay algunos que condiciones, dicen, ¿Será demasiado pronto para creerle? hay tres condiciones que un inversionista considera para llevar sus capitales. Reglas de juego claras. Es decir, no puede ir donde las reglas de juego cambien. Hoy sí, mañana no. Reglas claras. Todavía eso Venezuela no lo ofrece. Segunda condición es que haya estabilidad jurídica. Todavía Venezuela no lo tiene. No. Pero es tan rico Venezuela y tantas posibilidades ofrece que si se avanzara a hacer atractivo al país hacia la inversión, Venezuela en 5 años podría volar. Volar como nación. ¿En qué sentido? En que primero llega la industria del petróleo, llegan las empresas internacionales, no solamente las de Estados Unidos, llega la británica, la francesa, las españolas. Nosotros no llegamos porque no tenemos empresa internacional de petróleo, pero si tuviéramos, llegaríamos también. Es decir, llega todo el mundo a invertir. ¿Qué genera eso? Que como está el capital humano formado, no hay que formar en Venezuela, no hay que hacer eso, entonces comienza ese músculo. Hay que invitarlo a que vuelva. A eso. Porque- Pero si uno lo invita desde aquí, la gente va a decir, oiga, no. Pero ¿quién es el que tiene que invitar a que vuelvan? Esas condiciones. Denme las condiciones que yo voy no me van a perseguir, hay libertad de expresión, no hay persecución política, no hay presos políticos. Si se configura... No me van a expropiar la fábrica que acabo de levantar. Digamos. Bueno, que no va a ser Chávez en el Eso momento en pasó. que va a llegar alguien y mañana se expropia y se expropia. ¿No? Entonces, si se da configura ese cuadro, Venezuela tiene todas las condiciones, hoy, todas. Sin duda. Porque tiene las mayores reservas de petróleo. Mira. Su infraestructura está dañada, pero hay que invertir en Hay mucho que recuperarla. Y invertir. eso pone a andar el sistema Va a productivo. Pero en ser este una periodo de reconstrucción larga y transición, dolorosa, ¿cuánto pero- va a demorar? Porque para eso tiene que haber también una estabilidad, tiene que haber certezas a futuro. Y yo siento que, claro, esta transición de Delcy Rodríguez está recién partiendo. Anita. Sí. Eso. Repe, no, te quiero
te quiero poner un indicador. El sector inmobiliario es un indicador. Y acá creo que lo conversamos nosotros, no sé si al aire o fuera de cámara, pero conversamos harto y nos reíamos de lo votados que estaban los departamentos en Isla Margarita. Los chilenos conocen muy bien Isla Margarita, pese a que no es tan paradisíaco como Los Roques, era mucho más accesible para ir de Chile, Caracas, Isla Margarita. Entonces sabían que era una perla en el Caribe. Y esos departamentos llegaron a costar $10.000, 10 millones de pesos, 6 millones de pesos, 12 millones de pesos. Y la gente decía, oye, regalando. Pero qué ganas de comprar, o ¿por qué no compramos? Y eran departamentos con vista al mar, maravillosos. Eso se acabó. Es un indicador de que hay esperanza, de que hay un sentimiento, de que hay una cosa pasando y que esos departamentos hoy ya no cuestan eso, cuestan ya $60.000, $80.000, $100.000. O sea, ya volvieron a los 100 millones de pesos, te pongo un ejemplo. Eso fue ahora, después que sacaron a Maduro. Los precios de los departamentos y las casas subieron muchísimo. El que no compró, ya no compró barato. No, claro, pero claro, seguramente hay mucha gente que está apostando porque esto va a ser un proceso de transición que puede demorar, pero una inversión de largo aliento, digamos. O sea, esos departamentos en Isla Margarita, como algunas propiedades, por ejemplo, en el centro de Caracas. Claro. No estoy hablando que... casas que se regalaron. O en barrios, va a costar el doble. En barrios donde la gente se fue y dejó tirar sus casas, que las vendían por 4 pesos con tal de salir con algo de plata. Hoy día seguramente hay muchos, pueden ser venezolanos que están afuera, puede ser otro tipo de inversionistas que están viendo con buenos ojos lo que está pasando y comienzan, digamos, de a poquito a invertir. Digamos. Pero mire lo que le va a pasar a Venezuela con la diáspora venezolana, que eso es la lección importante. En el momento en que se afirme la transición, en Venezuela, la transición política y económica, el talento y la experiencia y los recursos que han generado los venezolanos en el exterior, le hablo en España, en Australia, en Estados Unidos, en Francia, en Alemania, están en todas partes. Entonces, ese talento, al regresar, llega más capacitado, llega con una visión global que antes no tenían, probablemente, la expresan y van a aportar y van a hacer una fusión maravillosa. Para eso se necesita simplemente que esta transición ocurra de la forma como está diseñada. ¿En qué sentido? En que van a aplacar los espíritus, porque lo único que no puede ocurrir en Venezuela ahora es un caos y que se maten entre ellos. Claro. Es decir, eso no puede ocurrir. Sí. Y está claro el país regente de Venezuela, Estados Unidos, que eso es así. Sí. Entonces, una vez resuelto eso, imagínense la riqueza de lo que eso va a generar y la experiencia de lo que eso va a generar, pero la experiencia vivida de que Venezuela sí puede ser un faro de reencuentro y se tendrán que reencontrar los chavistas, los maduristas, los de Diosdado, los de María Corina. Es decir, el reencuentro de la sociedad tiene que venir porque esa división de 20 años que ha durado esta revolución chavista fracturó el alma de los venezolanos. El daño es muy profundo, se va a requerir muchísimo esfuerzo de todos los venezolanos, digamos, de todas partes del mundo para reconstruir lo que se ha perdido. Hay generaciones que han perdido estudios, niños que han dejado de estudiar, jóvenes que han, o qué sé yo, también niños que han dejado de comer, fracturas familiares. O sea, hay una reconstrucción social, económica, política. Es un desafío súper grande, pero también bonito que tienen los venezolanos. Digamos, de aquí al futuro, si esta transición es, como dice María Corina Machado, que ya sin retorno, eso es lo que dijo acá. Si eso es así, efectivamente tiene un desafío muy grande, pero muy bonito también, de reconstruir su patria y aprender de lo vivido, digamos. Pero aquí, ¿en cuánto tiempo? Porque aquí lo están haciendo bajo la supervisión de Estados Unidos en el régimen de Donald Trump. Y Donald Trump tiene 2 años más de gobierno. Pero yo creo que esto va a ser política de Estado. Ya, 3 años de gobierno. Va a ser política de Estado. Claro, es que eso se tiene que transformar en una política de Estado para que haya una continuidad. Mire, primeras decisiones económicas. Primeras decisiones económicas. El petróleo ya no se regala ni se subsidia a Cuba. Primero, para comenzar a hablar de medidas económicas. Regalaba, subsidiaba o pagaba a muy bajo costo 100.000 barriles diarios al día de petróleo. Saque la cuenta, ¿cuánto era el subsidio que le hacían a Cuba? Por $60 por 100, por lo que lo quieran sacar al día. Sí. ¿Por qué esa ayuda no fue en beneficio de la sociedad venezolana?
¿Por qué esos $100.000 al día, saquen la cuenta, ayúdenme a sacar la cuenta, no fue en beneficio para resolver la infraestructura, para eso que decía muy bien José Luis, que el motor económico siguiera creciendo, siguiera empujando? ¿Por qué no se reinvirtió ese dinero principalmente en Venezuela? ¿Qué hacía Venezuela, Chávez o Maduro, apoyando movimientos por allá en África, por aquí, por allá, repartiendo una revolución que finalmente fracasa? Es decir, estamos en la evidencia del fracaso, porque una revolución que le sacan a su líder y no pasa nada, pues está ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué esas riquezas tan enormes no se usaron en donde se tenía que usar? Entonces, claro, le van a transferir también el costo a la sociedad venezolana, que ya está transferido. ¿En qué sentido? ¿Cómo pierde sus familias? ¿Cómo se desintegra? Que usted bien, José Luis, describía. Con un costo personal. Claro, o esa imagen que a mí nunca se me va a olvidar, viendo un niño, una familia, una mamá, un señor, en un frío altiplano del Ecuador, caminando, mojados, empapados de lluvia, con costales, no eran maletas, con costales. En esos costales iba el sueño de buscar un país que los acogiera. Esos niños que no sabían por qué los sacaban donde estaban, por qué ellos tenían que coger ese costal, aguantar ese frío que nunca habían pasado y tener que ir en carreteras. ¿Por qué esas carreteras? Allí de pronto iban automovilistas, algunos paraban, unos camioneros los recogían, otros no. Y esas imágenes no se nos pueden olvidar. Esas imágenes no se pueden olvidar. Esas imágenes a mí, a lo menos me galvanizaron, porque no era solamente esa familia. Después otra gente que no tenía cómo llegar, porque no tenía los recursos. Fueron millones. Entonces tomaba el bus en Cúcuta, comenzaba a atravesar Colombia, llegaba hasta Ipiales, pasaba a Ecuador, Perú. Y le pasaban muchas cosas que antes no se imaginaban que le podía pasar en el camino. ¿Cómo se produce eso? No, sí, es un drama. ¿Cómo es ese daño tan grande que se hace? Es decir, ¿y cómo nos hicimos los lesos? ¿Cómo miramos para el lado? ¿Cómo miramos para otras cosas? Y no miramos ese drama. ¿Por qué no nos movilizamos con fuerza? ¿Por qué Naciones Unidas? ¿Por qué la OEA? ¿Por qué los gobernantes del mundo no se movilizaron con eso? Libardo, acá han pasado muchas cosas. Anita, te doy la palabra al tiro, pero solo una pequeña reflexión. En los países donde funciona la democracia, donde puede haber un gobierno socialdemócrata, otro de centro derecha o de izquierda, pero la cosa funciona y la democracia fluye, hay un montón de gente que admira estos procesos sin vivirlo. Entonces, es una cosa muy extraña, digamos, este apoyo y esta negación. Es como la gente, y lo pongo también para la gente que niega o sigue negando lo que pasó en Chile desde el 73 al 90. Así también niegan lo que ha pasado en los 67 años de dictadura de Cuba y lo que pasaron en los 20 años en Venezuela. Entonces, es una discusión, está tan ideologizado todo esto, Libardo, que fíjate que el multilateralismo se ha puesto en duda por mucha gente hoy día, es decir, que realmente si funciona o no funciona, porque cuando vemos catástrofes humanitarias como esta, o lo que está pasando en Cuba ahora, nadie es capaz de intervenir desde el punto de vista multilateral. Qué buen punto. Le coloco tres ejemplos ahora para que discutamos el multilateralismo. Tenemos la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, ¿cierto? Una guerra económica que a nosotros nos ha repercutido acá derechamente, nos subieron el precio de la benzina, desde hoy estamos pagando 370 pesitos y 570 en diésel, ¿cierto? Bueno, nos repercutió esa guerra. La guerra entre Rusia y Ucrania nos repercutió el 2022, se nos elevó el pan, el aceite, sí, nos repercutió. ¿Estamos de acuerdo? Y ahora tenemos una serie de conflictos como la migración, como el crimen organizado, pero díganme, la arquitectura multilateral, ¿dónde está? ¿Dónde está la ONU? ¿Dónde están los organismos multilaterales de cooperación? Yo soy, por definición, a favor del multilateralismo. No, claro. Soy, por definición, favorable. Pero del multilateralismo, no el que salió de la Segunda Guerra, que ya sirvió para una cosa. Necesitamos un nuevo multilateralismo y una nueva cooperación internacional. Que con el caso del COVID quedó la cooperación internacional entre los países en el suelo. No sirvió para nada. Cada país se tuvo que defender y rascarse con sus propios. Se defendieron, claro. Don Libardo, un millón de gracias. Muchas gracias, gracias, Pri. Gracias. Todo lo que está pasando con Nicolás Maduro y nos vamos a conectar en cualquier minuto con Nueva York. Muchas gracias, Anita. Quiero con Rodrigo Pérez porque están pasando cosas.